Padre, tú enseñas que debemos orar los unos por los otros. Por eso yo te pido hoy, Señor, por tus soldados en todos los frentes de batalla, los que han entendido y los que no han entendido esta guerra espiritual que se libra cada día, Señor, para que tengan la fuerza suficiente para confiar en ti, en tu poder, Señor, en que tú eres nuestra fortaleza, en que tú eres nuestra bandera de victoria, y que tú, Señor, nos llevarás finalmente al reposo cuando todo esto pase. Pero mientras tanto, confiamos en ti, Señor, y nos revestimos de tu armadura, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ver un tema que es crucial para este tiempo. Se titula Las tretas del máximo engañador. Vamos a ver también cómo somos engañados, cuáles son las trampas que el enemigo está colocando delante de nosotros continuamente. Empecemos por ver cuál es la situación que está viviendo el mundo en el momento presente y dentro de los próximos años. En Apocalipsis 12:12 dice la verdad de Dios: por lo cual regocijaos cielos y los que moráis en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en Apocalipsis, en toda la Biblia, diferencia a dos clases de moradores del mundo presente: los que están en la tierra y los que están en el cielo, no necesariamente en presencia real, sino los que tienen su corazón inclinado a uno de los dos estados. Los moradores del cielo son los que están esperando la venida del Señor, los que creen en sus promesas y los que esperan la vida eterna. También los que ya han muerto en Cristo. Los moradores de la tierra son los que están aferrados a las cosas de este mundo, los que aman las riquezas, el poder, la gloria y todas las cosas que hay aquí, y no les importa mucho lo que va a ser la vida eterna. Por eso este versículo empieza con regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Está hablando de que los que entienden la verdad de Dios, la palabra, no se fijan mucho en lo que está ocurriendo, sino que al contrario están entendiendo que todo es parte de un plan que es necesario que ocurra y que es la señal de que ya pronto vamos a tener nuestra redención. Pero hay un ay en este versículo que es para los moradores de la tierra, porque el diablo, dice allí, ha descendido a vosotros con gran furor, viene desde arriba con grande ira, dice la Reina Valera, porque le queda muy poco tiempo y él lo sabe. Entonces, en sus planes locos, suicidas y homicidas, viene a destruir por lo poco que queda de su obra durante miles de años, ahora de destrucción continua. Sin embargo, uno de los hechos más alarmantes de la vida es que todos los seres humanos tenemos un enemigo sobrenatural, según dice esta palabra, y su propósito es usar el dolor y el placer para cegarnos y hacernos miserables para siempre. Eso explica por qué hay ya un extremo que se está manifestando en forma clara, que es el de los adoradores de Satanás. Ellos van hacia la perdición, van hacia el infierno, y sin embargo parece que fueran muy alegremente, porque están enceguecidos. Apocalipsis 12:9 dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La Biblia nos habla de un descenso progresivo de Satanás y sus huestes. El último paso de este descenso es cuando Satanás toma posesión completa de la tierra y empieza a engañar al mundo entero
ya en una forma franca y descarada. Eso no quiere decir que entonces antes no haya pasado nada. Vamos a ver a lo largo de la palabra que el mundo ha sido engañado desde el principio. Los que recuerdan el pasaje de Génesis donde la serpiente tienta a Eva, van a encontrar que allí hubo dos mentiras. La primera es que él sembró una duda, lo cual es lo mismo que mentir sobre el carácter de Dios. ¿Con qué os ha dicho Dios que no comáis? Colocó una serie de pensamientos en la mente de Eva para que ella empezara a dudar de lo que Dios había mostrado hasta el momento. Y eso lo sigue haciendo con muchísimos. Lo hace con los ateos, pero también lo hace en las iglesias cristianas. La duda es la cuña por la cual Satanás entra a buscar y a colocar el pecado. No albergues duda en tu corazón, cree en la palabra con toda la fe para que puedas entonces triunfar en la verdad. Porque el engañador trabaja continuamente de día y de noche sobre toda la población mundial, creyentes e incrédulos, tratando siempre en unos de colocar pequeñas dudas para que se rompa la fortaleza de la fe y en otros aumentar las dudas para que se mantengan en la oscuridad. Sin embargo, en esa servidumbre tan terrible e inconsciente, todo el mundo sigue voluntariamente al príncipe de la potestad del aire. Me refiero a todos los que no conocen la verdad, a todos los que no han querido tomar la verdad de Dios como guía máxima de su vida. Todos ellos son engañados por Satanás y son enceguecidos. Eso lo vemos claramente en el mundo, en algunos de nuestros seres amados, nuestros amigos, a los cuales queremos compartir la palabra y ellos solamente nos discuten con argumentos absurdos, pero para ellos totalmente firmes y fuertes. Porque este espíritu que opera en la potestad del aire, opera también en los hijos de desobediencia. Cuando no hay una obediencia completa a Dios, hay puertas abiertas en el corazón y en la mente para que Satanás tenga control de algunos aspectos o de muchos de esa vida desobediente. Es una prioridad para el pueblo de Dios que se convierta en dócil y obediente a la palabra de Dios, para entonces cerrar cualquier brecha hacia la oscuridad. El pueblo de Dios no entiende lo vital que es ser obediente. No se trata de que tengamos un Dios tirano, se trata de que nuestro Dios, que es sabio, también ha advertido que cualquier desobediencia es una puerta de entrada hacia la manifestación y el control de Satanás en las vidas de los creyentes. Hay discusiones sobre si el cristiano puede ser poseído o no. Ese no creo que sea el punto central. Lo que sí es que hay que tener en cuenta que algunos cristianos, muchos cristianos, si no están poseídos, están controlados por su desobediencia, por la voluntad. Están controlados a causa de su desobediencia por la voluntad satánica. Efesios 2:2 en la palabra de Dios para todos nos dice de la siguiente manera: ustedes antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Así como Dios actúa por el poder de su Espíritu Santo en aquellos que andan en el Espíritu, el diablo actúa en los desobedientes, son su brazo armado para operar en el mundo. Pero ahora en este tiempo final, incluso vamos a ver la operación directa de Satanás y sus huestes. Entonces tenemos que la Biblia nos advierte
claramente de la amenaza de Satanás. Sin embargo, pareciera que pocos creen. Primera de Pedro 5:8 dice: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y unos que no creen, otros no conocen sus estrategias o artimañas. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Quiénes son los que no ignoran las maquinaciones? Aquellos que están empapados de la palabra de Dios. ¿Quiénes pasan por alto las maquinaciones, las desconocen? Precisamente lo contrario, los que no conocen la palabra de Dios. Por tanto, el remedio para toda esta maldad de Satanás y de sus huestes es, primero, meditar en la palabra de Dios. Eso implica haberla leído. Segundo, orar, pidiendo a Dios su protección y la armadura sobre nosotros. Y tercero, andar llenos del Espíritu de Dios por la comunión que tenemos con Él. Porque lo buscamos, porque hablamos con Él continuamente, porque estamos atentos a lo que tenga que decirnos. Vamos a ver entonces algunas de las artimañas de Satanás. En verdad, ese término algunas se queda corto porque hoy vamos a ver 14. Primero, Satanás miente y es el padre de la mentira. Juan 8:44 dice: cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Esto hace que seamos tan propensos al autoengaño, a decirnos mentiras de quiénes somos nosotros. Cuando estamos haciendo algo mal, doramos la píldora y lo justificamos, lo disculpamos, lo adornamos, y con eso buscamos engañar también a los demás, a los hermanos que están en la iglesia, a la pareja, a los hijos, a los padres, al pastor de la iglesia, pero sobre todo a Dios. Esta es una de esas costumbres pésimas que hay que sacar de nuestra vida rápidamente. El remedio para esto es siempre andar en verdad, no importa el precio que haya que pagar, no importa si parece que estoy quedando en vergüenza, siempre debo decir la verdad con ese entendimiento de que si hay alguna mentira pequeña aunque sea, estoy abriéndole una puerta al control satánico de mi vida. Segunda artimaña, él ciega la mente de los incrédulos. En la segunda de Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. A grandes rasgos, lo que hace el dueño de este siglo, o sea, de esta época, de esta forma de gobierno, de cultura mundial, es que cuando se predica la palabra de Dios, Satanás se coloca inmediatamente entre esa predicación y la mente del incrédulo y empieza a infundirle ideas de crítica, de incredulidad, de argumentación a la palabra de Dios. Por eso el remedio para el creyente es siempre atenerse, como vimos antes, fielmente a la verdad que está en la Escritura. El cristiano debe aprender a proceder, a actuar, a pensar y a sentir conforme a lo que la Escritura enseña. Cuando eso pasa, la mente del creyente se abre, le resplandece la luz, se llena de la verdad y empieza a descubrir los engaños que hay alrededor de toda la existencia.
Y un corolario de esto sería que el creyente debe acostumbrarse también a no especular nada aparte de la verdad de Dios. Si hay algo que no logre entender, algún aspecto de la vida, alguna teoría, alguna situación que encontró en un libro, espérese pacientemente a que el Señor se la responda, si es que el Señor lo quiere hacer, si le place. Y si no, espérese hasta estar en la eternidad delante de Él para que sea resuelta la duda. No empiece el creyente a formular especulaciones, teorías, porque de ahí es donde salen las herejías. Una herejía se toma sobre la base de la verdad, pero donde empieza a pervertirse algún aspecto de la verdad, se empieza a cambiar y termina entonces con apariencia de verdad, pero teniendo un engaño satánico que va a malignizar la mente y el corazón de los que la crean. Es lo que vemos en las sectas, donde incluso llegan a situaciones tan extremas como los suicidios colectivos y otro tipo de perversiones en contra de lo que dice la palabra de Dios. Son mentes cegadas. Hablamos de que el incrédulo es ciego, sordo y está atado. Grabémonos eso, para que no seamos nosotros en algún momento víctimas de lo mismo. No caigamos en ceguera, en sordera o en ataduras con respecto a la verdad de Dios. Tercera treta de Satanás: se disfraza con trajes de luz y justicia. La segunda de Corintios 11, 13 al 15 explica algo sobre los que se están haciendo pasar por apóstoles, pero no lo son, en el versículo 13. Y Pablo continúa explicando esto así: pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz, por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. Esta palabra es una profecía que se está cumpliendo increíblemente delante de nuestros ojos en una forma muy significativa y muy frecuente. Sería una pregunta para hacernos: ¿cuántas de las iglesias, de los pastores, de los profetas, de los apóstoles que se llaman a sí mismos, hoy son realmente de Dios, y cuántos de estos mismos son disfrazados como ángeles de luz, servidores, disfrazados como servidores de justicia? El consejo para esto es no guiarse por la apariencia, no porque la iglesia sea muy atractiva, muy bonita, muy concurrida, o al contrario, muy apacible, muy pequeña, muy cómoda, muy atractiva por esa razón, porque hay intimidad. Quiere decir que allí está la verdad. La verdad puede estar en iglesias grandes o en iglesias pequeñas, y la mentira exactamente igual. Pero recordemos que como son tiempos finales, son también tiempos de apostasía y tiempos de increíble engaño. Por tanto, muchas iglesias y muchos ministros van a ser disfrazados con trajes de luz y de justicia. Es imprescindible, por tanto, que el creyente tenga discernimiento, el cual se desarrolla primero por la lectura de la palabra, por andar unido con Dios, por haber pedido y adquirido sabiduría. De lo contrario, los creyentes van a ser engañados, porque Satanás es muy astuto y es habilísimo. Y aquellos que no sepan diferenciar van a caer en sus trampas, porque no conocen bien la palabra de Dios, la verdad. Cuarta treta de Satanás: hace señales y maravillas. La segunda de Tesalonicenses 2:9 dice: la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, está hablando del anticristo, con todo poder y señales y prodigios mentirosos.
Hay poder, señales y prodigios de Dios y poder y señales y prodigios mentirosos. Conclusión: el creyente maduro, con discernimiento, va a poder diferenciar entre cuáles son los mentirosos y los verdaderos. ¿Cómo? Otra vez, mirando solo a Dios y a su palabra, no mirando ni al hombre ni a las obras de los hombres, quiere decir ni la iglesia que es famosa, grande, el pastor que llena portadas, que llena publicaciones. Puede ser o puede no ser. Quinto, Satanás tienta a la gente a pecar. En Mateo 4, del 1 al 11, está descrita la tentación del Señor Jesucristo en el desierto, cuando fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo, para que nos sirviera de ejemplo, para que viéramos que la naturaleza humana del Señor, llena del poder del Espíritu, podía rebatir fácilmente al diablo, aunque el diablo hablara con la palabra mal trazada, dice la Biblia. Versículo 1, 2 y 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. El diablo se aprovecha de nuestras debilidades físicas. Y acercándose el tentador, le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Como tú también eres hijo de Dios adoptivo, el diablo también va a venir a tentarte a ti, para probar si tu fe es verdadera. Dios lo permite para eso, precisamente, para también que se fortalezca tu fe y para que sepas que la única forma de resistir al diablo es, primero, con la palabra, y segundo, estando libre de pecado, confesando diariamente todo pecado. Cuando uno siente la tentación, lo que tiene que hacer es llamar al Señor y decirle: mira, Padre, esto que está aquí, tengo mucha hambre, tengo ganas de satisfacer mi carne, pero yo confío en ti, Señor, que tú me puedes dar el alimento del cielo y las fuerzas para resistir esto. Bienaventurado el varón que resiste la tentación, dice la palabra. Sexta treta: Satanás arranca la palabra de Dios del corazón de la gente y ahoga la fe. Marcos 4:15 nos dice: y estos son los que están junto al camino donde se siembra la palabra, y aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. De eso están llenas las iglesias de hoy. Simpatizantes que no recuerdan la predicación al cabo de media hora. El remedio para esto es ser verdaderos oidores, ser verdaderos discípulos, estar dispuestos a dejarnos enseñar y mantener nuestra concentración en lo que estamos haciendo. Séptimo, Satanás causa algunas enfermedades y dolencias con el propósito de agobiar a los creyentes. En Hechos 10:38 dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sabemos que el Señor Jesucristo sanó muchas enfermedades, pero no de todas nos dijo que fueran por Satanás. Son algunas las enfermedades que coloca Satanás. Por ejemplo, lo que hizo con Job cuando le ocasionó esa enfermedad de la piel, porque lo había pedido a Dios y Dios le dio permiso. Pero también recordemos que un ciego que fue sanado por el Señor Jesucristo, él mismo dijo que ese ciego no lo era por causa de sus padres ni de su propio pecado, sino para que fuera manifestada la gloria de Dios en el momento en que fuera sanado. Conclusión: hay enfermedades que son de Satanás y hay enfermedades que son para la gloria de Dios.
Entonces el remedio para esto es entregarle todo a nuestro Creador, todas las dolencias. Empezamos entonces a hacer guerra espiritual. Señor, líbrame de esto, Padre, si es tu voluntad, si es Satanás el que está aquí, sácalo. Pero si no pasa nada con esa guerra espiritual, entonces tenemos que aprender a aceptar con contentamiento nuestras cargas. Octavo, Satanás es un asesino. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Muy clara. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El remedio entonces es confesar todo odio que tengamos hacia alguien. Sí, hermanos, a veces estamos en un punto en que no aceptamos, no toleramos a una persona. En realidad tenemos que decir, hay un núcleo de odio. Puede que no lo sea tanto, entonces se llama resentimiento, o incluso todavía más disimulado, envidia. Confesarlo para que no lleguemos al extremo de ser asesinos materiales, porque estos pecaditos, odio, resentimiento y envidia, son exactamente igual que el asesinato, son la intención. Novena treta de Satanás. Satanás lucha contra los planes del evangelismo. Primera de Tesalonicenses 2:18. Habla Pablo a la iglesia de Tesalónica. Le dice, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Hermanos, hay que orar por los ministros de la palabra, por los predicadores, los que están en sana doctrina para que se mantengan y no caigan en trampas del diablo, por los que están en error para que el Señor los rescate de las garras de Satanás, y para que cada creyente persevere en la gran comisión. Recuerden que al final el Señor, antes de subir al cielo, dijo, id y haced discípulos, le dijo a todos los creyentes, id y haced discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mostrado. Esa es la esencia del evangelismo, del misionerismo, de la predicación, de cualquier enseñanza. Pero no solo para el pastor o para el evangelista, para todos y cada uno de nosotros. Cuando nos ponga delante de algún familiar, de algún amigo, de algún vecino al cual tengamos que llevarle la palabra. Oramos antes para que Satanás no estorbe esos planes. Décimo, Satanás acusa a los cristianos delante de Dios. Apocalipsis 12:10 dice, y oí una gran voz en el desierto que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Otra vez el ejemplo claro de esto está en el libro de Job, cuando Satanás se presenta delante de Dios y le dice, ¿acaso Job te sirve de balde? Es decir, ¿te sirve porque sí, porque te ama? No, Dios, Él te sirve porque tú lo bendices. Está acusando a Job de interesado. Igual hace con nosotros. Lo crítico de esto es que vive acusando también a un hermano delante de otro hermano, al esposo delante de la esposa, a la esposa delante del esposo, a los padres delante de los hijos. ¿Se fija? Mire lo que está haciendo su papá, mire lo que está haciendo su pareja. Entonces lo primero que tenemos que hacer es confiar en Dios ante cualquier ataque de Satanás y entregar esos sentimientos que creemos que son nuestros, porque el error consiste en pensar, perdón la repetición, que esos pensamientos son nuestros. A veces sí, pero muchas veces vienen del diablo. El diablo tratando de separar al matrimonio o separando la familia. Hasta ahí todo muy claro, pero vamos a ver 4 ejemplos más rápidamente de que puede haber espíritus de otras cosas. Pero como alguien puede discutir que ahí no se habla directamente de Satanás, entonces leamos Lucas 4:33 para ver que
hay espíritus inmundos al servicio de Satanás. Lucas 4:33, y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz. Poseído o controlado por el espíritu de un demonio inmundo. Los demonios son los siervos de más baja graduación del ejército de Satanás. Y son los que van directamente a tratar con el hombre, en la gran mayoría de las veces. Estos son los que pueden poseer a aquel que llamamos endemoniado, pero igualmente lo pueden controlar desde afuera. Un creyente que esté en camino que no es el correcto puede sufrir muchísimo por esto, y son los 4 siguientes ejemplos. La 11ª treta de Satanás es que él duerme a los creyentes. Isaías 29:10 dice: porque el Señor ha derramado, o sea, ha permitido sobre vosotros espíritu de sueño profundo. Él ha cerrado vuestros ojos, los profetas, y ha cubierto vuestras cabezas, los videntes. Ya no hay profetas que hablen de parte de Dios y no hay videntes que tengan visiones de parte de Dios, dice aquí este versículo, porque el Señor ha tomado en sus manos esta situación y no ha permitido más revelación sobre el pueblo. Esa es una forma de entender este versículo. La otra es que a veces el Señor entonces aparta su protección y permite que Satanás venga con espíritus de sueño. Pero sin ir a situaciones muy altas, como esta que describe Isaías 29:10, podemos pensar en las múltiples ocasiones en las cuales hemos sentido sueño durante una predicación. Por tanto, es necesario mantener el autodominio, el autocontrol y la oración. Señor, aparta de mí este sueño para que yo pueda recibir plenamente tu palabra. Ahora, sueño no es solamente que yo esté cabeceando y que esté cerrando los ojos. Sueño también es, bíblicamente, cuando mi mente no está enfocada en la palabra que el Señor me está mandando. El diablo va a usar cualquier cosa para distraerme, que es lo que está a continuación en la 12ª treta de Satanás. Los distrae y aparta de lo importante. En Jueces 9:23 dice: pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los habitantes de Siquem, y los habitantes de Siquem procedieron pérfidamente con Abimelech. Tenemos un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de justicia y un Dios de armonía. Por eso no cabe mucho que tomemos la interpretación literal y directa, que es Dios el que envió el espíritu de discordia. Esto estaría en contra del carácter de Dios. Entonces tenemos que saber interpretar esta palabra entendiendo que es que Dios permitió que un espíritu de discordia cayera en esta situación entre Abimelech y Siquem, los habitantes de Siquem. Entonces empezaron a disgustarse los unos con los otros y por lo tanto apartarse de lo importante. La enseñanza de este pasaje es que debemos aprender a mantener nuestras prioridades. Por eso insistimos tantísimo en que primero Dios y después lo demás. Hay que apartar todos los distractores porque Satanás va a usarlos para que no entremos en el camino que Dios quiere con nuestro corazón y nuestra mente dispuestos. Vamos a salir al culto, vamos a reunirnos virtualmente con Él y llega cualquier distracción, llamada, visita, lo que sea, se daña el internet, se va a la luz y el propósito es que no nos encontremos con la presencia de Dios. Entonces yo tengo que estar avisado y buscar la solución. ¿Pero qué hago, pastor, si se fue la luz? Pues hermano, ponte a orar. Y si no puedes estar en la reunión, abre tu Biblia con una esperma al lado, lee un pasaje y echa fuera a Satanás y verás lo que pasa.
Apártate de las distracciones. Ahora, las distracciones pueden que no sean tan obvias, pero yo tengo algo que hacer importante y no, más bien continúo navegando en internet en otras cosas que no tienen nada que ver con mi vida eterna, con mi salvación. 13, los confunde a los cristianos. Isaías 19:14. El Señor ha mezclado en medio de ella un espíritu de distorsión, dice la Biblia de las Américas, en otras dice de confusión, y han hecho extraviar a Egipto en todas sus empresas, como se tambalea el ebrio en su vómito. El espíritu de confusión es uno que ya ha venido sobre el mundo y es lo que llamamos el espíritu de Babel o de Babilonia, por causa de todo lo que va a venir, por causa del falso profeta y del anticristo, que van a trabajar sobre falsedades y mentiras, que es lo que ya estamos viendo con las noticias. Confusión por todas partes. Las mismas noticias publican hoy una cosa, a los 3 días están publicando exactamente lo contrario. La gente ya no sabe en qué creer. Ese es el propósito de Satanás, confundir. Pero para eso, entonces el creyente tiene que enfocarse en la verdad de Dios. No mirar tanto las noticias con el propósito de que le sirvan de guía, sino solamente de información momentánea para volver a la verdad de Dios y empaparse de ella y de acuerdo a esa verdad caminar su vida para agradar a Dios. Y por último, 14, los hace adúlteros físicos y espirituales. Miren esto, esta es una de las explicaciones por qué hay tanta promiscuidad sexual. Oseas 4:12, mi espíritu consulta a su ídolo de madera y su vara les informa, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se ha prostituido apartándose de su Dios. Está hablando de 2 cosas. Primero, idolatría. Cuando Dios no está en primer lugar, yo tengo cualquier otro Dios o ídolo en mi prioridad, que puede ser mi tiempo, mis pasatiempos, mi dinero, mi pareja, mis goces, mis posesiones, entonces va a venir un espíritu de infidelidad. Ya no me voy a mantener fiel a Dios y cualquier distracción va a ser suficiente para ya no buscarlo. Dios en primer lugar es el remedio contra toda idolatría y contra toda prostitución. Por eso el primer mandamiento está allá en Éxodo 20, precisamente en primer lugar. Por eso el Señor enseñó que había un gran mandamiento que resumía toda la Escritura, que es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Hermanos, por favor, estudien y repasen estas tretas de Satanás, porque ustedes son soldados en Cristo. Tienen que conocer las armas y las trampas que usa el enemigo contra nosotros como ejército de Dios. Si no conocemos estas trampas, caeremos en ella y quizás perdamos el rumbo. Quizás no estemos en santidad en el momento que venga el Señor. Este es tiempo de prepararnos para esta guerra espiritual, porque Satanás ha descendido con grande ira y está poniendo trampas por todas partes. La prueba más grande es la gran frialdad que tiene la iglesia del Señor en estos tiempos. Satanás le ha hablado al corazón y la iglesia le ha creído más a Satanás que a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos hoy, Señor, el poder de tu Espíritu sobre todos los que creen, Señor, que tú eres Dios, sobre todos los que te aceptan y te declaran como Creador, sobre todos los que te buscan como Dios omnipotente, sobre todos los que aman tu venida, Señor, y sobre todos los que se quieren preparar en santidad para la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Padre, santifica a aquellos que son tuyos, levántalos en el nombre de Jesús y dale fuerza para la batalla a tu ejército. Gracias, Padre. Amén.